Hey, ¿qué onda? Hablemos de cómo leer y entender las epístolas pastorales. Eso es 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, 5 puntos para entender estas cartas. 1. Pablo ejemplifica lo que es hacer discípulos. Cuando Jesús asciende, antes de ascender, dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y específicamente Timoteo es el fruto de un viaje misionero donde Jesús lo recibe como un adolescente, lo desarrolla como líder y lo envía a la iglesia en Éfeso a pastorear ahí. Y 1 y 2 de Timoteo son sus instrucciones estando ahí. Entonces amo esa idea de que Pablo lleva a las personas en todo el proceso, desde la conversión al desarrollo, al liderazgo, al dejarles que ellos desarrollen su propia experiencia, y simplemente para mí le da carne y hueso a la gran comisión, que no solamente es hacer un alcance evangelístico o hablar de Jesús, pero realmente es llevar a personas de su infancia espiritual, llevarles a madurez y llevarles al liderazgo o influencia o impacto hacia otras personas. 2. Nos dan los requisitos para un líder dentro de la iglesia, y eso es súper importante. En 1 Timoteo y en Tito da una lista larga para los ancianos y una lista para los diáconos, y eso es importantísimo porque nos demuestra las prioridades y el estándar que debe tener una persona que quiere dirigir dentro de una iglesia. La Biblia habla de muchas cosas y enfatiza muchas cosas, y si no fuera por estas listas no sabríamos cuáles son las áreas que una persona puede batallar y aún estar en el liderazgo, y las áreas que descalifican a alguien del liderazgo cristiano. Y hay algunas cosas ahí que ni siquiera son pecados graves, pero que Pablo sabía que en el contexto del liderazgo cristiano sería algo que les va a desviar. Entonces, cualquier persona que aspira al liderazgo o cualquier persona que desea tener algún puesto de autoridad dentro de la iglesia tiene que leer y familiarizarse con esas cartas. 3. Nos marca la pauta para el valor que se necesita para ser un líder. Mucho de la carta es Pablo animando a sus líderes a que no huyan, a que permanezcan, a que tengan valor, a que no permitan que las demás personas que les están oponiendo y criticando, que les derriben, que les distraigan. Les recuerda los dones y el llamado que ellos tienen, y es un llamado a perseverar aún en la dificultad. El liderazgo cristiano no es nada fácil, el liderazgo cristiano es difícil, y leer las cartas pastorales te va a dar un aprecio hacia eso y va a resultar para ti en tu vida personal ser una especie de motivador o de alivio, ver cómo tú no eres la única persona que está batallando, tú no eres la primera persona en sufrir críticas, tú no eres la primera persona que está batallando con personas predicando un falso mensaje o distrayendo a personas de la verdad, que esto es algo que ha sido común a todos los líderes cristianos los últimos 2000 años. Y no sé, yo amo leer esa parte de las epístolas pastorales. 4. Son la máxima autoridad para la estructura eclesiástica. Lo que significa esto es que la forma que funciona la iglesia es ejemplificado en hechos, pero da las normas y las prácticas en 1 y 2 de Timoteo y en Tito. Eso significa que más que cualquier otra carta, más que Corintios, que también posee algunas cosas de estructura, y más que algunas otras cartas donde Pablo habla de cómo debe ser reestructurada una iglesia, las cartas pastorales nos explican a detalle cómo debe estar reestructurado una iglesia. Por eso, en mi opinión, y eso es un tema un poco polémico, creo yo que aunque hay algunos otros temas que Pablo habla que podemos ver como cosas culturales, como en 1 Corintios dice que una mujer debe de tener el cabello largo y un hombre debe tener el cabello corto, donde dice que una mujer debe de orar con la cabeza cubierta y un hombre debe de orar con la cabeza descubierta, eso podemos decir, ok, eso es cultural para ese momento. Pero en 1 de Timoteo está dando la estructura para la iglesia, y en ese contexto dice que una mujer no debe de enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Vemos toda la Biblia, vemos a Jesús, y es muy evidente que tenía mujeres que son líderes, es muy evidente que tenía mujeres que estaban enseñando. En Hechos vemos profetisas, vemos a mujeres dentro del equipo principal de Jesús, vemos a mujeres que tenían iglesias en su casa. Sin embargo, no vemos ninguna pastora y no vemos a ningún obispo mujer en las primeras generaciones de la iglesia cristiana. Lo que veo ahí es que ese escrito está prohibiendo que una mujer sea el líder principal de una iglesia. No está diciendo que una mujer no puede enseñar en general, sino enseñar y ejercer autoridad sobre
la iglesia. Entonces sé que eso es polémico, pero para mí el hecho que eso viene en la carta pastoral es como, ok, esto fue escrito para entender cómo va estructurado la iglesia. Ahora, no quiero abrir ese tema de debate. Si tú crees en pastoras, es una convicción personal. Para mí no es como que debe de ser un gran tema de debate. Sin embargo, sí es bien importante entender el peso de en qué carta viene escrito esto. Son las cartas pastorales, es la estructura que Pablo está diciendo que la iglesia lleve. 5. Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe antes de su ejecución. Eso debe de darnos un sentir más profundo, más íntimo. Podemos ver el amor que Pablo le tiene, que le llama su verdadero hijo en la fe. Vemos cómo él dice que él ha peleado la buena batalla, él ha acabado la carrera. Cuando estás a punto de morir, ¿cuánto más peso tienen tus palabras? Hay libros enteros escritos acerca de las últimas palabras de personas famosas. En teoría tenemos las últimas palabras registradas públicas de Pablo, y eso es una carta a Timoteo. Entonces leerlo con ese filtro te va a ayudar a entenderlo.